Shalom, estamos de vuelta para finalizar la Parashat Bo, la aliyá número 7 que va a realizarse en la lectura en el capítulo número 13, versículo 1 hasta el versículo 16. Ahí terminaremos. Vamos a leer. Habló Adonai a Moshe diciendo: conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz de los Benei Israel, en la persona y en la bestia, porque mío es él. Dijo Moshe al pueblo: recuerden este día en el que salieron de Mitzrayim, de la casa de esclavos, porque con fuerte mano sacó Adonai a ustedes de aquí, y no comerán leudado. Hoy salen ustedes en el mes de primavera, Abib. Y será que cuando traiga Adonai a la tierra del Kenaní, el Hití, el Emorí, el Ejibí, el Yebusí, que juró a tus padres para darte una tierra que emana leche y miel, y harás este servicio en este mes, 7 días comerás matzot, y en el día séptimo fiesta para Adonai. Pan ácimo comerás los 7 días, matzot comerás los 7 días, y no se verá para ti leudado, y no se verá para ti hametz en todos tus límites. Referirás a tu hijo en aquel día diciendo: por causa de esto hizo para mí Adonai cuando salí de Mitzrayim, y será para ti por señal sobre tu mano y por recuerdo entre tus ojos, para que esté la Torah de Adonai en tu boca, porque con mano fuerte te ha sacado Adonai de Mitzrayim. Cuidarás esta Torah en su fecha, de año en año. Será cuando te traiga Adonai a la tierra del Kenaní, como ha jurado a ti y a tus padres, y te la entregará. Entonces apartarás todo el que abre matriz para Adonai, y todo el que abre matriz en la bestia que es tuya, en los machos para Adonai. Y todo primogénito de asno redimirás con un cordero, pero si no lo redimieres, entonces lo desnucarás. Pero todo primogénito de la persona de tus hijos redimirás. Será cuando te pregunte tu hijo el día de mañana diciendo: ¿qué es esto? Le responderás: con mano fuerte nos sacó Adonai de Mitzrayim, de la casa de esclavos. Sucedió cuando se empecinó Paró para mandarnos, que mató a Adonai todo primogénito de la tierra de Mitzrayim, desde el primogénito de la persona hasta el primogénito de la bestia. Por eso yo sacrifico para Adonai a todo el que abre matriz de los machos, y a todo primogénito de mis hijos redimiré. Será por señal atada sobre tu brazo y por diadema entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Adonai de Mitzrayim. Bueno, en esta séptima aliyá, la última, la Parashat Bo, capítulo 13, después de la salida de Mitzrayim, la cual se va a dar con el castigo de los primogénitos. Recordemos que para Hashem su primogénito es Israel, y lo ha recogido a él para estar a su servicio. Y como los egipcios han maltratado el primogénito de Hashem, entonces Hashem castiga a Egipto con la eliminación y exterminio de los primogénitos. De esta forma, ahora esta muerte de los primogénitos va a hacer que surja una nueva mitzvah para el pueblo de Israel cuando le nazcan sus hijos, siendo que los egipcios estaban eliminando a todos los que en aquella época estaban naciendo, durante la esclavitud estaban naciendo para los hebreos, eran arrojados al río. Entonces Hashem ahora no solamente les rescata su vida, sino que los hace estar en servicio de Él. Esto es con los primogénitos. Aun cuando el pueblo de Israel es primogénito para Hashem, dentro del mismo pueblo de Israel nacen primogénitos para cada varón, para cada mujer. Este primer varón que nace de ellos será consagrado a Hashem. Tal consagración significará que estarán apartados para el servicio a Él. No solamente ocurrirá la consagración con los primogénitos de los Bene Israel,
sino ocurrirá también con las bestias del pueblo de Israel, con sus animales. Si estos animales son puros, entonces deberán ser sacrificados a Adonai. Pero si estos animales son impuros, entonces tendrán que ser redimidos por precio. Y de esta forma quedarán también incluso estos primogénitos impuros rescatados, uno en lugar de otro. Es decir, en lugar de los impuros que no pueden ser sacrificados, tendrán que ser redimidos, deberán de ser pagada una redención, simbolizando así que el valor de este animal ahora se encuentra consagrado en el Bet HaMikdash. Se intercambia la vida del animal por el costo, por el precio, por el valor económico, monetario. Todas estas mitzvot que aparecen aquí, que tienen que ver con el hametz, de eliminarlo, quemarlo, buscarlo, que no se vea en nuestras propiedades, todos estos conceptos son mandamientos, todos los que hemos visto aquí son mandamientos de valor es decir, de valor testimonial. O sea, que rememoran en la historia de nuestro pueblo un evento. Hoy en día rememoramos esos eventos y dentro de esos eventos ahora cumplimos ciertas ordenanzas. Este tipo de mandamientos entonces nos hace transportarnos a aquellos tiempos. Esa es la ventaja que tienen las mitzvot. O sea, no solamente se trata de ejecutar la mitzvah, sino de transportar nuestra vida hacia ese tiempo y de recoger para traer a este sitio donde nos encontramos la enseñanza, la esencia de tal mitzvah. Por esa razón es que el Korban Pesach se ha de comer con matzot. Korban Pesach simboliza el sacrificio aquel. Se comerá con matzot por 7 días, porque así fue hecho en aquel tiempo. 7 días deberemos comer matzot, panes sin levadura, específicamente de estas 5 cereales, que ya lo hemos mencionado. Y esto es lo que nosotros hacemos. Inmediatamente, al 7º día, va a haber convocación de santidad, es decir, otro Moed, semejante al del 15 de Nisan, ocurrirá el día 21. También aparece aquí que la fiesta de Pesach estrictamente se va a obedecer en primavera. A partir de este texto, lo mismo que en el anterior habíamos aprendido sobre cuál es el primer mes de todo el año, que es el mes de Abib. Ahora aquí también nos dice que en el mes de Abib también será primavera, y en primavera siempre se va a celebrar Pesach. Esto también va a dar oportunidad para que calculemos los tiempos y siempre haya ocurrido el equinoccio de primavera para que finalmente podamos festejar la fiesta de Pesach, para que siempre sea en primavera. Ya por cuestiones que más adelante vamos a estudiar con la ayuda de Hashem, vamos a entender cómo están delimitadas estas leyes para el Bet Din, la Corte de Justicia. Esto es lo que habla esta Parashá Bo, en donde se reintroducen los mitzvot después del libro de Bereshit, que nada más nos dejó 3 mitzvot. Aquí se retoman otra vez los mitzvot, se reintroducen, todos ellos alrededor de la fiesta de Pesach. En la fiesta de Pesach es uno de los tiempos en los cuales más mitzvot se encuentran y por lo tanto estamos en oportunidad para obedecerlos. Preparamos nuestras vidas para que precisamente estén involucradas en los mandamientos, pues es el modo en el cual nosotros recordamos los eventos del pasado, en este caso de Pesach. Vivir la libertad
que significa Pesach, no es una situación que ocurra en un instante. Como lo mencionábamos en esta parashá, al terminar las plagas, a la muerte de los primogénitos, el sacrificio, al Korban Pesach, el pueblo de Israel debía salir de la tierra de Misraim, de Egipto, de ese tiempo, de esa situación, para alcanzar Sukkot. Esto fue la primera jornada que hizo el pueblo de Israel. Decimos de Pesach a Sukkot son 2 estaciones, 2 paradas, la salida sería en Pesach y el final sería en Sukkot, el lugar de las tiendas. Así que se espera también que de esta forma, al momento en que nosotros iniciamos Pesach, el propósito sea que alcancemos Sukkot de forma esencial. No solamente que el tiempo pase, de Pesach a Sukkot, este periodo aproximadamente de 6-7 meses, sino que nosotros nos involucremos enteramente en ubicarnos en estos conceptos sustanciales que dejan a nuestra vida los relatos y los acontecimientos a nuestro pueblo en aquellos días. Esto es lo que aprendemos de la Parashat Bo, y nos veremos para la siguiente semana con la ayuda de Hashem. Mientras tanto, pasen un Shabbat Shalom.